¿Qué tal? Sean bienvenidos a este su programa Escuela para Padres. Soy su conductor, Alonso Misalí. Y su conductora, Samantha Neigeli. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿El cual es? Adicciones. El cual sin duda tiene un amplio fondo detrás. Y sin duda es gracias a eso que podemos hoy traerles distintas secciones, como lo pueden ser entrevista a padres y a niños. El apartado que tenemos especialmente para ustedes, el cual nos brindará tips a cargo de nuestro especialista. A mí me interesa mucho ese tema. ¿A ti, compañera? Bastante, compañero. A ustedes les interesa, quédense hasta el final de este video. Pero esperen, tenemos en pie un pequeño sorteo para ver la película de tu elección, ya sea que quieras ver Megan, Los Cuatro Fantásticos tal vez, o incluso el maravilloso Superman. ¿Quieres saber más sobre esto? Quédate hasta el final de este video. ¿Qué te quedaste? ¿Está grabando? Ay, ok, Para dar comienzo con el contenido de este programa, nuestros compañeros Ángel y Montserrat se dieron la labor de hacer una serie de entrevistas a padres de familia. Bastante interesante, vamos con ellos. Hola, mi nombre es Montserrat Martínez. El día de hoy te voy a realizar un par de preguntas acerca de las adicciones en el entorno familiar. Quisiera saber si alguna vez has consumido o tienes algún tipo de adicción o tuviste en algún momento. No, ninguna. ¿Tú crees que las adicciones llegan a romper el círculo familiar o el vínculo que hay en el entorno? Considero que sí, porque pues en una cierta parte como que también te desvinculas de de esto de tener conexión con tu familia y pues la comunicación. Entonces considero que pues sí corrompe todas estas partes, ¿no? de alejamiento. ¿Y crees que las adicciones afectan al niño en su desarrollo, al convivir en casa con gente que tiene adicciones? Claro, tanto como en casa como en cualquier otro sitio en el que se rodee, pues considero que afecta tanto pues su forma de ser y su comportamiento. Entonces considero que al relacionarse con más población, pues afecta en todo esto. La última pregunta, y quisiéramos saber cuál ha sido la excusa más rara que tú has escuchado que alguien da que cuando tiene una adicción. Pues yo creo que primero como signo sería como con mucha ansiedad o inseguridad de estar en tantos lugares como muy públicos. Entonces yo creo que esos son los primeros señales de alerta, ¿no? Para saber si alguien está sucediendo eso. Gracias. Para estar listo. ¿Ustedes qué piensan de las adicciones? ¿Alguna vez han tenido alguna adicción, ya sea de alcohol, tabaco, drogas o incluso de algún objeto o trabajo? No, claro que no. Ninguna adicción de esas. ¿Pero qué piensan de ellas? No, pues mira, pienso que ahorita es como el punto sobre todo de los jóvenes. Creo que es parte de lo desubicada que está ahorita la información respecto también a las adicciones. No hay mucha información con lo respecto a las adicciones, y si la existe, los jóvenes pues definitivamente no prestan atención a ninguna de esas de ese tema, ¿no? ¿Creen que las adicciones puedan traer implicaciones como problemas o rupturas en la familia, si en esa se presenta, ya sea en el padre o en la madre? Sí, claro que sí, definitivamente desequilibra un núcleo familiar. Y aparte son cuestiones que puedes enseñarles a tus hijos y pues definitivamente no es lo correcto, pero sí, de que existen no nada más problemas a nivel familiar, sino a nivel sociedad también. ¿Consideran que los niños pueden ser los más afectados en esta parte? Si algún padre o madre o persona que tome esa posición tenga una adicción. Sí, definitivamente sí, sobre todo en la parte escolar, ¿no? Pienso que sí, porque pues bajan el rendimiento académico y el comportamiento que llegan a presentar también en casa. Pues sí, definitivamente sí tiene mucho que ver. Rompe un núcleo familiar. ¿Algo que quiere comentar, señor? ¿No? Gracias por el... Me gustaría saber, ¿qué opina usted de las adicciones? Las adicciones pues son un problema últimamente más resonado entre la juventud y es algo que se tiene que atacar desde casa. ¿Cree que también existen en los adultos? Claro, en los adultos es prácticamente el ejemplo que se les da a los chamacos y son los que buscan
ahora sí, una salida fácil. ¿Cree que las adicciones puedan provocar alguna ruptura en las familias? Claro que sí, principalmente si los papás son adictos, es lógico que los hijos se van a alejar, se van a desintegrar. Es un problema bastante difícil. ¿Cómo cree que un niño pueda tomar o afronte que sus padres sean adictos? Como la afronte es muy difícil, la verdad. Necesita un tipo de ayuda externa. Si en tu casa no la tienes, lo vas a buscar fuera, y desgraciadamente la salida que van a buscar estos muchachos no va a ser de una ayuda positiva, va a ser negativa y va a salir drogándose nuevamente. La primera pregunta es acerca de si tú en algún momento has tenido alguna adicción. Mire, en cuanto a adicción, yo creo que todos hemos tenido una pequeña adicción, pero eso ya sería más en lo personal, si es dañino, que claro, toda adicción es peligrosa porque no debería existir las adicciones, pero sí he tenido, pero no me ha perjudicado, ni son este tipo de drogas, ni de que me provoque efectos secundarios, no. ¿Y tú crees o consideras que las adicciones pueden causar una ruptura en el vínculo familiar? Un integrante de la familia que está consumiendo la droga, es obvio que los demás integrantes van a mirarlo diferente y va a existir una discriminación, entonces va a existir un dilema de problemas que van a afectar no solamente emocionalmente ni familiarmente, va a afectar económicamente y va a ocasionar que los mismos miembros, ya sea que a pesar de que esté la ayuda, es muy difícil ayudar a un adicto, imposible no, pero van a terminar intentando mandarlo lejos, ya sea a un albergue o desechándolo de la casa. ¿Y tú crees o consideras que las adicciones en el entorno familiar llegan a dañar al niño en el desarrollo que él tiene? Vamos a ponerle dos panoramas. Los niños son esponjitas, van a ver el modelo, entonces va a crecer con posiblemente, si la persona que es adulta significa algo como un padre, entonces va a haber cierta proyección que tal vez en un futuro va a querer imitar. Ese es un peligro. Y la segunda obviamente va a causar un gran problema, porque si la persona sufre de una adicción en cuanto al alcohol, a la marihuana, al cristal y demás, es obviamente que el cerebro está afectado y el comportamiento humano empieza a derivar un poquito más allá a lo placentero. Puede ser que el niño sea agredido, abusado, golpeado y demás infinidades. Sin duda, la opinión de los padres de familia nos brindan un panorama más amplio. Vamos a ver las entrevistas con los niños. Vamos a ver qué es lo que piensa esa mente tan pequeña con respecto al tema de las adicciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Edilberto. Hola, Edilberto. Te voy a hacer una pequeña encuesta acerca de las entrevistas, de las adicciones. ¿Tú has escuchado hablar de drogas en tu casa? En mi casa. ¿En tu casa? ¿Has hablado del tema? Ah, ok. ¿Y qué piensas sobre ellas? Toma. O sea, ¿qué piensas tú de las drogas? ¿Qué idea tienes de ellas? ¿Son buenas? ¿Son malas? Puede que son adictivas. ¿A ti te gusta? Si tú pudieras ayudar a una persona que está pasando por esa situación, ¿lo harías? Sí. Me presento, soy Montserrat Martínez. ¿Tu nombre cuál es? Caleb. Caleb, bueno. Caleb, ¿alguna vez en tu casa has escuchado a alguien hablar sobre drogas, alcohol o cigarro? Sí, alguna vez. Alguna vez. ¿Y tú qué harías? ¿Qué podrías decirle a la gente que consume este tipo de sustancias? Como para ayudarlos, ¿cómo te gustaría ayudarlos? Que está mal porque se envician. Y van a quedar como borrachitos en la calle. ¿Van a quedar como qué? Como borrachitos en la calle. Hasta este momento hemos visto la entrevista a padres de familia, la forma de pensar de cada adulto con respecto al tema de adicciones. También vimos ya a los niños, su forma de pensar, cómo ellos entienden o la percepción o la perspectiva que tiene cada uno de ellos con el tema de adicciones. A continuación, ¿por qué quedarnos hasta ahí? Vamos a ver qué relación tiene la tecnología
con el desarrollo de las adicciones. Vamos a ello. Y bueno, ahora vamos a hablar de tecnología. ¿Cómo se puede crear una adicción a la tecnología? De cierta forma podríamos decir que una persona, en este caso un niño o una niña que pasa demasiado tiempo frente al televisor, frente a los dispositivos celulares, frente a tablets, frente a computadoras o a videojuegos, o incluso dentro de aplicaciones o redes sociales, pues es muy notorio que puede haber desarrollado una adicción, ¿ok? De igual forma podemos entender que pues los dispositivos electrónicos, las computadoras, las redes sociales, las aplicaciones y los videojuegos están diseñados para captar nuestra atención desde el primer momento. También están diseñados para crear una conexión con ese dispositivo a través de la liberación de dopamina, porque nos genera placer estar frente a ese televisor, frente a ese dispositivo, frente a ese videojuego. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque nos están desarrollando una adicción. Una vez que nosotros hayamos recibido placer por hacer eso que estamos haciendo, entretenimiento, por ver TikTok, por ejemplo, nosotros es más común que desarrollemos una conducta repetitiva ante estos estímulos, ante esta actividad de usar el celular. Es muy importante también recordar que los padres deben de ser un ejemplo de un buen uso de la tecnología. Si no queremos que nuestros hijos sean desarrollen cierta adicción a la tecnología, es muy importante poder establecer juegos fuera de las pantallas, establecer diálogos que sean entretenidos, diálogos que comprendan cierto tema que de interés en el niño y así el niño no se aburra. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres lo que hacen es, para tener al niño tranquilo, darles el celular para que no molesten, dicen muchos, ¿no? Pero ahí lo que están haciendo es dándole un dispositivo que puede cambiarles mucho la vida. Y no estoy hablando específicamente de algo positivo, ¿no? Porque aunque la tecnología tiene sus beneficios, la contraparte es la adicción, como en todo, ¿no? Si algo es en exceso, es malo. Primero que todo, en una cadenita, en una lista, podríamos decir que ser ejemplo de buen uso es el número 1. En segundo lugar estaría lo que es establecer límites, poner horarios y demás. El tercer lugar sería, si ya lo deseamos, si vemos que lo anterior no fue muy efectivo, sería descargar una aplicación que limite el uso del celular hasta cierto tiempo, ¿no? Tienes 3 horas para usar el celular. Puedes usar el celular 3 horas en el día. Así tú cuando lo bloquees, el tiempo se pausa. Cuando lo desbloquees y lo estés usando, el tiempo corre. Es un ejemplo. Otro ejemplo también sería establecer horarios. Por ejemplo, tienes de que vengas de la escuela, haces tu tarea y después de que hagas tu tarea, tendrás de entre 5 y 9 de la noche para usar el celular, después se bloquea. O también podría ser otra idea no establecer horarios ni poner horas, sino más bien ver el desarrollo, el desempeño de nuestro hijo y así nosotros desbloquear el celular, permitirlo que lo use el tiempo que sea necesario y después nosotros manualmente bloquear el celular. Entonces, es muy importante tener estas recomendaciones, pero no hay que olvidar, padres de familia, que el mejor control parental somos nosotros mismos, los padres, y la atención que le demos a nuestros hijos. Para nadie es mentira que la tecnología ha ido evolucionando a tal punto de que llega a influir en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones e incluso en nuestros hábitos, tal como lo hemos visto en esta sección. Pero a continuación vamos a ver el tema de adicciones desde otro enfoque, que es a cargo del especialista. Ya vimos la opinión de los padres de familia y de los niños, pero es bastante interesante lo que un especialista nos puede aportar. Yo diría que lo primero es que el amor se siente, el amor. Entonces, nunca dejar que el amor se vaya diluyendo por los hijos, ¿no? El amor los llevamos al kinder y nos duele desprendernos de él cuando queda llorando en el jardín de niños, más la mamá. Y no son ni las 12, ya están las mamás de las 11:30 esperando a su hijito. Ese es un amor, ¿no? Y el hijito también, ¿no? No se quiere meter, ver a su mamá. Hay un segundo parto, ¿no? Que es más psicoemocional que el primero, que es fisiológico. Pero ¿qué pasa al llegar a la secundaria? ¿Qué pasa al llegar a la prepa? ¿Y qué pasa al llegar a la universidad? Hay un distanciamiento, ¿no?
Hay un distanciamiento también cuando los hijos ya terminan la primera infancia, ¿no? Los 3 años, la segunda infancia a los 7, la tercera infancia a los 11, 12 años, entran a la adolescencia y la cercanía puede darse, pero ya después se van haciendo las relaciones un poquito más distantes. Donde aparecen los problemas de adicciones es en la infancia, la segunda, tercera y en el inicio de la adolescencia, cuando ya no hay esa comunicación tan estrecha. Cuando muchas veces ya el hijo se encierra en su cuarto, la hija se encierra en su cuarto, la hija con sus amigas, el hijo con sus amigos, la familia también ya necesita un tiempo porque te absorbe tanta problemática familiar y entonces se va generando no una desintegración familiar, ¿no? Pero podríamos decir que una incomunicación. Hay veces que un papá va con su hijo a San Cristóbal, vamos a decir, en el carro y no se dicen, uno va con su al lado y el otro manejando. Y en esos 30, 40 minutos ni siquiera se dirigieron una palabra, ¿no? Y dices tú, bueno, ahí pudieron haber aprovechado tantas experiencias, ¿no? Papá esto, el otro, tengo necesidad. O sea, ahí siento yo que el problema, uno de los principales problemas es la comunicación o incomunicación que se da. Y entonces cuando hay una incomunicación es uno de los factores de riesgo. Entonces cuando una mamá o un papá les pregunta en terapia cómo se lleva usted con su hija, nos llevamos mal, siempre peleando, no tiene su cama, no me obedece. Y a ver tú con tu papá, no, pues no me llega, siempre me andan regañando. Entonces dices, aquí hay un problema de incomunicación y ese es un factor de riesgo, muy importante, ¿no? Porque entonces, si no encuentra en su casa ese apego o esa aceptación, lo va a encontrar con el grupo de amigos. Y ojalá encuentre un buen grupo de amigos, no en el buen sentido de la palabra, pero si hay uno que fuma, hay uno que toma, hay uno que ya en un grupo la influencia es determinante. Entonces ahí le diríamos siempre a los papás que tengan muy en cuenta quiénes son su grupo de amigos, los gastos económicos, los horarios, las reglas de la casa. Mientras estén viviendo ahí hay reglas, o se deben de tener reglas, porque si no, imagínate, es una familia caótica, ¿no? Sí. Entonces todos estos factores, ¿no? Y o vuelvo a otra vez, personales, familiares, sociales, influyen mucho. Y que los papás deben de estar muy atentos, ¿no? Dentro del ámbito de la salud pública se habla de factores de riesgo y factores de protección. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquellos factores que aumenten el riesgo de que el chico vaya a consumir, que haya licor en la casa, que haya cigarros en la casa, que haya pastillas en la casa, que haya gente que tome y fume dentro de la casa, es otro factor de riesgo, y ahí hago dos. Y hay pleitos, distanciamientos familiares, otro factor de riesgo, ¿no? Y entre más factores de riesgo hay, pues más probabilidad hay de que la persona consuma alguna de estas sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué les podría decir a los papás? Pues que tengan una buena vigilancia de esos factores de riesgo, ¿no? Si ya yo tengo distanciamiento conmigo, necesito ir a una terapia familiar o dos individuales, tomar alguna medida, ¿no? Preventiva, por supuesto, no hay que esperarse a que ya te llamen, ¿no? Ya consume, ya está detenido, ya chocó, porque entonces sí es muy impresionante, traumático diré yo, para un papá, una mamá, que lo mandan a llamar de la escuela y dicen, mire, a su hijo le hicimos operativo, revisamos su mochila y tenía estas cosas. No puede ser, hijo. Digo, es traumático, sí, pero ahí te enteras, ¿no? Ahí se entera uno y todo tu proyecto tal vez que tú tenías, pues se te puede mover, ¿no? Se puede resquebrajar. Y no nada más el tuyo, también el del otro, y también a nivel educativo. Entonces, sí, la detección temprana, el análisis de riesgos, la comunicación, son factores que hay que fomentar mucho en la familia. No importa la edad, no porque esté chiquito te voy a estar más cercano, ¿no? Más al adolescente cuando más quiera. Y es la única manera en que podemos ayudar, ¿no? O sea, y tenemos que estar bien centrados, que durante el desarrollo tal vez hasta la juventud, pues es una responsabilidad muy fuerte para los padres, como ejemplo y como apoyo económico, apoyo moral, apoyo espiritual, inclusive. Son los mejores amigos que puedan tener, ¿no? Y por eso te dicen la verdad y algunas veces los jóvenes pues, no la aceptan, ¿no? Pero llegará su momento en que los jóvenes también serán padres y ahí va a decir, así como la venganza, ¿no? Sí, ¿ves? Yo te lo digo como padre, ahora que ya tú tienes tu hijo, vas a ver que no es tan fácil
conducir y manejar una familia, más cuando antes eran muy numerosas. Y además de hablar de los factores, yo pienso que aquí hay que tener muy presente que la prevención es lo más importante, que no hay que esperarse, pues, ¿no? Como suele suceder con las enfermedades, ¿no? Hasta que no estás con el abdomen inflamado y con dolor estás con el médico. Pero cuando tuviste los primeros síntomas, no fuiste. O el dentista, ¿no? Que es muy evidente, amaneces con dolor de muela, un poquito de alcohol, un clavo, y ahí ve uno cómo se la lleva y te la pasas. Pero ¿qué sucede dentro de un mes o 2 meses? Cuando ya de plano toda cariada y la inflamación y el dolor terrible, llegas con el cirujano dentista, te ve y te dice cuándo fue que tuvo la primera molestia. Y si eres honesto, le dices, hace como 2 meses, doctor. Y si no, hoy nada más amaneció, ¿no? Pues se va a reír. Entonces te va a decir, si hubieras venido antes, lo que hubiéramos hecho nada más quitar una amalgama y ponerte otra nueva amalgama o una curación, y ahí queda. Pero como ya fue el daño hasta la raíz, pues tendremos que quitar la pieza y hacer endodoncia y todo eso. Entonces te sale más caro, ya no vas a tener una pieza dental, ya la perdiste, la original, ¿no? Cosas de ese tipo. Yo creo que esa metáfora es muy importante también para el tema de las adicciones, ¿no? Entre más temprano vayamos, chequemos, pertenezcamos a un grupo de iglesia, pertenezcamos a un grupo juvenil, pero que te proporcione valores para la vida, es lo más adecuado para los hijos, ¿no? Llevarlos desde pequeños a que aprendan habilidades, ¿no? Como ajedrez, fútbol, gimnasia, música. Pues, y si ustedes leen la biografía de los grandes músicos, no se hicieron de la noche a la mañana, o sea, ellos llegaron, los Beatles de los que hablábamos hace ratito, en su biografía viene que ellos cantaban en el coro de la iglesia, ¿no? Entonces ahí su voz se moduló, les ayudó, fueron a la escuela de artes, ¿no? Los Beatles, estoy hablando, ahí están, y empezaron, pues son famosos. Entonces, el ejemplo que pueden tener es de eso, ¿no? Que hay que empezar desde pequeño y con un proyecto de vida bien delimitado, ¿no? A ciencia cierta, las adicciones pueden llegar a ser muy peligrosas, a tal punto que pueden llegar a destruir vidas e incluso familias. ¿Qué opinas del tema, compañero? Fue bastante interesante lo que nos compartieron nuestros compañeros. Espero que haya sido bastante interesante para ustedes que nos están viendo. Nosotros lo disfrutamos mucho. ¿Qué tal se la pasaron con nosotros? Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros compartimos la información. ¿Qué te pareció el video? Déjanos saber tu opinión aquí en los comentarios. Te esperamos en la siguiente semana con la nueva presentación del video de Escuela para Hombres.